tras cumplir 1 año y 3 semanas en prisión. La defensa del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, exige su liberación inmediata. El abogado Bernardo Pulido instó al gobierno de Nicolás Maduro a respetar la Constitución y los tratados internacionales. Consideran que no hay elementos para que López continúe privado de libertad. Oliver Fernández, desde Caracas, con el informe. La defensa asegura que la violación a los derechos humanos ha quedado al descubierto y que la prisión en Venezuela no puede ser utilizada para la tortura de sus ciudadanos. El gobierno de Nicolás Maduro ha hecho caso omiso a 4 solicitudes internacionales, 2 de ellas de la Organización de Naciones Unidas y otra del Parlamento Europeo. Han considerado la detención como arbitraria y sin fundamentos. Se han producido 2 pronunciamientos cruciales en relación al caso de Leopoldo López. El primero de ellos, el relator especial contra la tortura, Juan Méndez, el cual dijera que el Estado venezolano ha incumplido sus obligaciones de protección de derechos humanos en cuanto a la tortura de 2 maneras: el uso indiscriminado de fuerza en el control de las manifestaciones y el trato que le está dando a las personas privadas de libertad, y específicamente también el caso de Leopoldo López. Cancilleres de la UNASUR también solicitaron a la Cruz Roja Internacional verificar las condiciones en las que se encuentra Leopoldo López en prisión. Habrá que esperar si el régimen de Nicolás Maduro permite la entrada de estos funcionarios a la cárcel de Ramo Verde. Recordemos que en los últimos años se han negado a recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De revisar cualquier instancia internacional la situación de privación de libertad de Leopoldo López, va a comprobar lo que esta defensa viene argumentando desde hace tiempo, que se está utilizando la privación de libertad como una forma de tortura. Está siendo excesivo y está siendo manipulada la actuación que puede tener el Estado en cuanto a la privación de libertad de Leopoldo López. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, destaca que la desesperación de Nicolás Maduro y del presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, llegó al límite, mostrando unas fotos donde aparece el dirigente político realizando actividades deportivas y encuentros familiares dentro de la cárcel para tratar de anular el carácter dictatorial del gobierno. Considera que mienten una vez más y que no hay vuelta atrás. Pero es porque están absolutamente comprometidos como violadores de derechos humanos. Están hasta aquí, ya no saben qué hacer. Y ya es que ya no hay vuelta atrás. Porque tenemos un régimen que viola los derechos humanos y que Maduro está comprometido a nivel internacional como violador de derechos humanos. Para este miércoles se tiene previsto que se reanude el juicio que se le sigue al dirigente del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López. Según la defensa, hasta el momento ninguno de los testigos ha demostrado su culpabilidad. La defensa de Leopoldo López aprovechó la visita de los presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, y le solicitó que verifiquen el estado en el que se encuentra cada uno de los presos políticos en Venezuela. Es la información que manejamos desde acá, desde Caracas, Venezuela, y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias a Oliver Fernández. Y seguimos hablando de este tema. Quiero saludar ahora a Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López. Bienvenido a la tarde de NTN 24. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por su contacto. A su orden. Un placer, abogado Gutiérrez. Ante el incumplimiento del gobierno de Maduro de los tratados internacionales, ¿cómo se prepara la defensa? ¿Qué otros caminos tienen para lograr la liberación de López? Nosotros tenemos esencialmente 2 vías de acción las que hemos transitado durante este tiempo. En efecto, existen unas acciones internacionales que han certificado el carácter arbitrario e inconstitucional y lesivo a los derechos fundamentales de Leopoldo López en cuanto a la detención. Y bajo esos parámetros la Organización de las Naciones Unidas en varias instancias, en varias instituciones de alto nivel han certificado y han pedido la liberación de Leopoldo López. Ese camino nosotros vamos a seguir transitándolo con múltiples pronunciamientos internacionales y le elevaremos ante las Naciones Unidas todas estas negativas, tanto del Tribunal de Primera Instancia y ahora de la Corte de Apelaciones de Caracas, que también ha negado la posibilidad de que Leopoldo López sea juzgado en libertad. Y eso lo estamos elevando directamente ante la Organización de las Naciones Unidas para seguir esperando pronunciamientos no solamente liberatorios, sino pronunciamientos que conforme al derecho internacional de derechos humanos certifiquen un hecho que es inobjetable. La privación de libertad de Leopoldo López es arbitraria.
Por supuesto, en paralelo nosotros hemos también transitado en la necesidad que Leopoldo López sea liberado, también por parte del juzgado 28 de juicio en Caracas, ante quien hace 3 semanas ya hicimos una petición de libertad con nuevos argumentos también en materia de derechos humanos, con nuevas evidencias que certifican la viabilidad y la necesidad que Leopoldo López sea juzgado en libertad. No tiene ningún sentido que Leopoldo López continúe luego de 1 año detenido, y especialmente con la ausencia de material probatorio que le incrimine. Y estamos a la espera que ese tribunal de juicio emita un pronunciamiento en este sentido, en 2 líneas: una a instancias nacionales, que en la correcta aplicación del derecho debe ser liberado Leopoldo López, y en otra a instancias internacionales para que se cumplan pactos internacionales y bajo sus parámetros pues sea liberado Leopoldo López como preso político, como preso de conciencia en este caso. Sin embargo, doctor Gutiérrez, el gobierno mostró un video donde según pues se ve a Leopoldo López realizando actividades deportivas como si nunca pues él hubiese recibido un castigo, como que si se tratara esto de su cotidianidad allí en la cárcel militar de Ramo Verde. Mire, ese video obviamente no refleja los 380 días de detención de Leopoldo López. Ese es un instante mínimo en donde se le ha permitido, luego de más de 1 año de privación de libertad, tener algunas actuaciones recreacionales, y bajo en ese momento que se le permite de manera muy poca y de carácter excepcional, pues evidentemente se les ha permitido esas actividades recreativas con la única y exclusiva finalidad de colocarle una cámara y hacer un montaje en este contexto. Evidentemente ese video difundido por el canal del Estado en Venezuela no refleja lo que ha sido los más de 6 meses y medio de agilamiento, los más de 6 meses y medio de sometimiento a una estructura militar que no le corresponde, no refleja la forma como se graban las conversaciones de su defensa, no refleja la manera como su familia se le prohíbe tener acceso, no refleja cómo expresidentes, otras personalidades, miembros de la comunidad de Venezuela que han pretendido tener contacto con Leopoldo López y no se le permite ese contacto, y no refleja evidentemente todo el carácter tortuoso que ha sido la privación de libertad de Leopoldo López durante un poco más de 1 año. En Venezuela, doctor, alguien puede ir preso por criticar al gobierno. ¿Cómo puede ser eso legal en un país pues, que tiene una constitución, que tiene un marco jurídico vigente? Mire, desde el punto de vista estrictamente legal eso no debe ser. Si Venezuela se erige como un Estado democrático, donde hay pluralismo político, donde la expresión de ideas y pensamientos constituye un derecho fundamental, y todo esto amparado bajo pactos internacionales, pues evidentemente ni ninguna persona puede ir detenida por expresar libremente sus ideas y pensamientos, salvo que esa estructura de ideas y pensamientos sea constitutivo de delito, como los delitos de difamación e injuria, como los delitos de vilipendio político. Pero fíjense algo bien interesante, ninguno de estos cargos son los que se le imputan a Leopoldo López, y por ello es que Leopoldo López se encuentra privado arbitrariamente de su libertad. ¿Cuál es la esencia de la privación de libertad de Leopoldo López? La expresión de su disenso político, las críticas que ha efectuado el gobierno, y ahora pretenden hacer ver que bajo parámetros de metamensaje el discurso de Leopoldo López y sus críticas al gobierno pudieron generar comportamientos erráticos y pudieron generar actos de violencia, pero ese pudieron más bien de constituir un elemento criminalizante, en este caso en contra de Leopoldo López, más bien lo que nos abre es la puerta de la duda razonable, una duda razonable frente a un pudieron, frente a una posibilidad, frente a un tal vez, que inhabilita, inviabiliza, hace imposible la imposición o el dictamen de una sentencia condenatoria en su contra. Ayer un testigo dijo que se había referido López de manera grosera hacia el gobierno justo cuando hay videos que demuestran totalmente lo contrario. A pesar que a la defensa de Leopoldo López, de una manera arbitraria, también ilegítima, y afectando las reglas del debido proceso y el derecho a la defensa, no se nos ha permitido probar todos los testigos y los documentos, los videos que presentamos con el contenido de los discursos de Leopoldo López, no ha sido posible presentarlos como evidencia en juicio. Pero los mismos son del dominio público porque se encuentran en las redes sociales, porque se encuentran en el Internet y porque constituyen hechos notorios comunicacionales. También hemos visto una tendencia de los testigos de la Fiscalía a falsear la verdad, a decir expresiones que Leopoldo López jamás los ha dicho. Entonces basta sencillamente contrastar con lo que se ha dicho de los testigos de la Fiscalía, que hacen señalamientos
y críticas, con expresiones escatológicas que nunca fueron señaladas por Leopoldo López, con la información que está en los medios y que es accesible para todos. Y no solamente eso demuestra la falsedad de los testimonios de la Fiscalía, esa mendacidad, sino también una estrategia maliciosa por pretender establecer hechos que no han ocurrido en la realidad, y por eso insistimos en la necesidad que esos videos con las declaraciones de Leopoldo López, que afortunadamente al momento que él estaba declarando habían periodistas, habían cámaras de televisión, habían reporteros de prensa escrita que dejaron constancia irrebatible de cuáles son sus expresiones críticas, expresiones duras, expresiones en contra del gobierno, que puede ser que a alguien no le guste o puede ser que alguien esté en contra de las mismas, pero por eso no pueden ser consideradas como delito en una estructura democrática en los términos como está estructurada nuestro Estado venezolano desde un parámetro constitucional. Fíjense, hoy llegan a Caracas los presidentes de los países de la ALBA. ¿Tienen ustedes en su agenda la posibilidad de conversar con ellos? No, por supuesto. La familia de Leopoldo López y su defensa siempre se encuentra de brazos abiertos. Esto es un caso político, esto es un caso que debería tener soluciones jurídicas, que aplicando el derecho correctamente, nunca Leopoldo López debió haberse encontrado bajo privación de libertad injusta como la que se encuentra actualmente. Pero si hay que acudir a escenarios políticos, a escenarios internacionales, a mecanismos de negociación legítima, de negociación correcta, que permita no solamente la libertad de Leopoldo López, sino un acto de justicia real, un acto de justicia material, pues por supuesto que no nos cerramos a ellos. Si existe la posibilidad de conversar con ellos y se permite que tengamos un acceso para hacer planteamientos de mediación, de negociación política, que, insisto, permita un acto de justicia, pues bienvenido sea y allá estaremos. Agradecemos a Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, preso en Venezuela desde el 18 de febrero del año 2014. Gracias por acompañarnos estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Bueno, muy amable y buenas tardes. Gracias. Un placer.